al frente, estaba conversando allá al fondo. Lo que pasa es que Ángel y Liliana son de nuestro grupo de Asamblea Noche, que se casan el 22 de diciembre y estábamos hablando con Ana para que nos reserve este salón para venir a brindar. No estaba hablando cualquier cosa. Gloria a Dios, un matrimonio más para Amor Sin Fisuras. Amén. Gracias, Señor. Bueno, queridos hermanos, Hernán, cuando estuvimos planificando este encuentro para la comunidad, él nos dio dos enseñanzas para que la digamos hoy. Y la primera que nos dijo, la identidad carismática. Y él en esta tarde va a dar comunidad, familia. Y es muy importante la identidad carismática, porque la identidad es tener memoria de nuestra historia. Porque si uno no tiene memoria de la identidad, dónde nacimos, por qué nacimos. Por eso es que la identidad argentina por ahí se vive mucho más en el interior del país. Más que acá en Buenos Aires, que es un crisol de razas. Entonces uno tiene memoria de dónde nació la cultura que mamó el baile, el idioma, a pesar de que Corrientes también se habla el español, pero también el guaraní. El gobierno, para que no se pierda esa identidad del correntino, el gobierno de la provincia, desde el 2004 sacó una ley que tienen que enseñar guaraní en todos los colegios públicos y privados, además de inglés, francés, lo que quieran dar, pero también guaraní, para que no se pierda esa identidad que nos caracteriza. Y bueno, también nosotros como carismáticos tenemos que tener memoria de nuestra historia, cómo nacimos, cómo se vivió en aquel tiempo. Y podemos decir que la renovación carismática es el primer fruto del Concilio Ecuménico Vaticano II. El concilio termina en 1965 y la renovación nace en 1967 en los Estados Unidos. Pero el Papa Pío XII en un encuentro tuvo un discurso profético ante los jóvenes de Acción Católica y les dijo: es inminente una florida primavera en la Iglesia Católica. Y en Estados Unidos fue en la primavera de 1967 donde el Espíritu Santo se derrama, primeramente en los profesores. Era en la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, donde había un grupo de jóvenes católicos
la mayoría cursillistas y profesores. Y ellos lo vivían al Señor, pero ellos se preguntaban, ¿por qué no podemos vivir los frutos de los hechos de los apóstoles? ¿Por qué nosotros no podemos experimentar los dones y carismas que sí tienen nuestros hermanos separados? Entonces, estos profesores, uno de esos profesores era muy amigo del padre Paco, y una vez vino el matrimonio a la comunidad hace muchos años, Kevin Ranagan y Dorothy, que era su esposa, que eran profesores en ese momento en la universidad, y ellos empezaban a frecuentar un grupo de protestantes de distintas denominaciones. Y una vez este grupo de profesores, a través de las manos de estos evangélicos, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y fue una transformación tan grande en ellos que fueron a este grupo de jóvenes, se reunieron con ellos y estos profesores le impusieron las manos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Entonces, podemos decir que nuestras raíces son ecuménicas. Nosotros nacimos también a través de nuestros hermanos separados. Tenemos nuestra raíz como fue el concilio. El concilio fue ecuménico. El Papa Paulo VI lo invitó a participar del concilio a un laico no católico, que fue la primera vez que en un concilio vaticano estuviera presente un laico no católico, porque en el concilio solamente entran obispos y cardenales. A su vez ellos llevan sus secretarios, sus cosas, pero todos son curas. No entran ni un laico. Pero el Papa invita a era un pastor sudafricano, David du Plessis, también muy amigo del padre Paco. Una vez también nos visitó nuestra comunidad. Y este hombre, cuando tenía 9 años, estaba jugando al básquet, era sudafricano, estaba jugando al básquet con los amigos y pasó un pastor y le impuso las manos y le dijo: prepárate, porque vas a ser invitado por la Iglesia Católica. Cuando él tenía 9 años, él siguió jugando al básquet. Lo que le dijo el pastor le entró por un lado y le salió por el otro. Pero cuando recibe la invitación de Paulo VI, ahí el Señor le hizo recordar. Y bueno, este pastor, juntamente con el cardenal Suenes, primado de Bélgica, fueron los abanderados del Espíritu Santo y de los carismas. Porque en este concilio se habla mucho de los carismas.
los carismas ordinarios, extraordinarios, y este hombre no católico con el cardenal fueron los abanderados dentro del Concilio Vaticano II. Se impusieron para que se hable, se estudie y se viva los carismas. Y no solamente eso, sino que insistieron mucho para que le den permiso a los católicos a leer la palabra de Dios. Antiguamente ni un católico estaba autorizado a leer la palabra de Dios. Entonces, todo eso es nuestra historia. Y tenemos que tener memoria para que uno diga, yo pertenezco a esta renovación. Esta renovación nace ecuménica ya en el Concilio Vaticano. Y después, cuando nace en la Iglesia Católica, también nace a través de pastores evangélicos. Cuando fue la explosión de Pittsburgh, Paulo VI lo llama, porque ustedes vieron que los papas y los obispos se enteran, pasa algo y ya los tipos a los 2 minutos ya saben que en Trinidad están haciendo un encuentro. Entonces, Paulo VI lo llama al cardenal Suenen y le dice, viaja a Estados Unidos porque me están llegando información que hay una explosión del Espíritu Santo. Y ya que vos hinchaste tanto con el Espíritu Santo en el Vaticano, andate para allá y a ver qué es lo que pasa. Cuando Suenen llega a Estados Unidos, lo llama al Papa y le dice, he estado en una oración con estos jóvenes y es como si vos tocaras el cielo con las manos. Es una manifestación del Espíritu Santo. Bueno, Suenen, ni lerdo ni perezoso, agarró a un grupito de estudiantes y lo mandó para Bélgica para que llevaran el fuego del Espíritu Santo a su diócesis. Y así se empieza a desparramar. Se empieza a desparramar primeramente en distintas universidades de Estados Unidos. Y empieza a correr. En esa época no había ni celular, ni internet, ni Instagram, no había nada. Pero el Espíritu Santo se movía a una velocidad y así fue llegando a las distintas universidades de Estados Unidos, pero también del mundo. Y el Espíritu Santo se empezaba a manifestar en distintas partes de América. Por eso que la renovación carismática no podemos llamar movimiento. La renovación no es un movimiento, porque los movimientos tienen fundadores. La renovación nace a través del Espíritu Santo. Ustedes ven que el movimiento de los focolares, que es un movimiento que nace después de la Segunda Guerra Mundial a través de una mujer, Chiara Lubich. Ella es la fundadora de los focolares. Y así hay muchos movimientos fundados por hombres y mujeres, pero la renovación carismática lo funda el mismo Espíritu Santo. Entonces no podemos llamar movimiento.
El mejor nombre creo que lo puso Pablo VI, que él le dio dos nombres, pentecostales católicos y una corriente de gracia para la Iglesia, que hoy día también se usa mucho, la corriente de gracia para la Iglesia católica. Y también los pentecostales católicos, porque pentecostal es medio un tabú para el católico. A nosotros siempre nos decían, ustedes son evangélicos, porque oran con las manos levantadas, bailan, gritan, patalean. Ustedes son evangélicos, gloria a Dios, y nacimos del evangelismo. Nuestras raíces son evangélicas, pero todo eso es producido por el Espíritu Santo, que no es ni evangélico, ni católico, ni maometano, es Dios mismo. Entonces, esas son las cosas que uno no se tiene que olvidar, porque esta es la identidad que tenemos los carismáticos a nivel mundial. Esa es nuestra historia. Como también sabemos nuestra historia del 25 de mayo, del 9 de julio. Esa es la historia que nos identifica como pueblo argentino. Y nosotros tenemos nuestra historia como Renovación Carismática. Pero claro, esto es un resumen porque hay muchísimos más. Tenemos todos los encuentros con Pablo VI, con Juan Pablo I, aunque vivió poco tiempo, pero también escribió una carta muy linda a la Renovación, y no te digo nada, Juan Pablo II, y ahora Francisco. Pero bueno, lo importante es cómo nacimos, de dónde venimos, que somos fruto del Concilio Vaticano II, que nuestro fundador es la tercera persona de la Trinidad, que nadie puede decir, ni los profesores ni los estudiantes pueden decir nosotros fundamos la Renovación. No, fue el propio Espíritu Santo quien fundó. Y nosotros también, como Juan 17:21, porque nuestro grupo de oración, antes que el Padre Paco hiciera la comunidad Santísima Trinidad, nos llamamos Juan 17:21. Así se llaman nuestros grupos de oración, tanto miércoles tarde como miércoles noche. Y esa es nuestra identidad. Nuestro grupo de oración es Juan 17:21. Y nosotros tenemos nuestra identidad. Porque ustedes saben que en la iglesia hay muchos grupos de oración. Tenemos grupos que son netamente marianos, que solamente rezan el rosario. Tenés grupos que hacen contemplación, grupos de oración que meditan la palabra de Dios. Hay infinidades de grupos, pero nosotros, nuestra identidad que nos diferenciamos del resto de los grupos, es que nosotros tenemos una manera de orar distinta a los demás. Nosotros no hacemos oraciones preestablecidas. Sí, al final del grupo rezamos el Padre Nuestro, el Ave María, pero nuestras oraciones son espontáneas, a viva voz. Esa es la diferencia con los otros grupos de oración.
También en nuestro grupo Juan 1721 o cualquier grupo de oración de la renovación hay manifestaciones de carismas que otros grupos de oración no lo tienen. Nosotros, gracias a Dios, podemos experimentar los carismas. Y esas son las cosas que es nuestra propia identidad como Juan 17:21, como grupo de oración. Pero a su vez, nosotros también formamos parte de la comunidad carismática de Alianza Santísima Trinidad. Y también nos diferenciamos de otros grupos carismáticos porque nosotros como comunidad hacemos cosas espirituales que por ahí otros grupos no lo hacen. O como el día de mañana, nuestra comunidad se rige por los estatutos que hizo en su momento el Padre Paco y que ahora estuvimos trabajando con Miguel, con Hernán y con un canonista que nos dio una mano, porque nuestros estatutos en este momento los entregué personalmente al obispo Alejandro Giorgi para que él presente a los canonistas de la Arquidiócesis de Buenos Aires y ellos tienen que revisar a ver si están bien nuestros estatutos. El día que vengan firmados, vamos a tener que empezar, aquellos que quieran libremente, vivir los estatutos de la comunidad Santísima Trinidad. Entonces, ustedes ven que también nos diferenciamos de otros grupos. ¿Y por qué los estatutos? Porque nosotros ya fuimos aceptados a través de una carta de presentación del padre Mauricio y de Caris, Argentina, y elevamos a Roma y fuimos aceptados en Caris Internacional, pero también nos piden los nuevos estatutos para formar plenamente parte de este Caris, que fue una idea de Francisco, porque antiguamente había dos grupos en la renovación: ICRES, que se dedicaba solamente a los grupos de oración, y la Fraternidad de Comunidades Carismáticas de Alianza, que ahí estaban todas las comunidades de Alianza del mundo. Y hay algo que también ustedes tienen que saber, porque es parte de nuestra historia. El Papa Juan Pablo II invitó a través del Padre Paco a que nuestra comunidad formara parte de esta fraternidad de comunidades carismáticas de Alianza. Fue Juan Pablo II que le dijo al Padre Paco para que nosotros formáramos parte. Que realmente es un honor para nosotros que un Papa se fijara en una comunidad allá abajo, en América del Sur,
y lo invitara a su fundador a que forme parte. Por eso todo esto, hermano, es nuestra historia, como grupo de oración y como comunidad, que nos diferenciamos del resto, pero todos somos carismáticos. Pero el gran problema de la renovación carismática es que ya no tiene el mismo poder que hace 30 años atrás. Y esto se ve a nivel mundial. Esto no es algo nuestro ni de Argentina. Esto es a nivel mundial. Y sería lindo que pudieran, no sé si se venden o por ahí la comunidad podría hacer fotocopia de este libro que dice: ya no tienen poder, vengan a mí. Es una profecía de Oreste Pesare en un encuentro mundial en Belén, Israel, donde se juntaron en el 2013 sacerdotes, obispos, laicos, líderes mundiales. Y en ese encuentro, Oreste Pesare, fundador de la comunidad magnífica de Roma, él dio esa profecía: ya no tienen poder, vengan a mí. Y el libro está escrito: la renovación carismática católica está perdiendo su identidad. Y es un libro escrito en México, que es un problema que se vive en el mundo, que la renovación que participé cuando yo entré a la comunidad en el año 81, escuchábamos en toda la comunidad oraciones en lengua, todo el mundo oraba en lenguas. Hoy día vos entras a un grupo y no sabés si está en un grupo carismático de la Legión de María, porque lengua. Y mire que nosotros los miércoles a la noche tenemos muchos hermanos de años en la comunidad y no tienen ese don. Antes había cantos proféticos. Yo me acuerdo, estaba en iniciación miércoles noche, yo no me acuerdo en qué año, pero el que tocaba la guitarra conmigo era Hernán. Y yo, cada cosa que decía, Hernán tenía una canción. Y yo decía: ¿qué repertorio que tiene este tipo? Digo algo del Evangelio y canta. Pero no es que cantaba una estrofa y después cantaba varias estrofas y la letra era... Y un día le dije: Hernán, te felicito por el repertorio que tenés. No, me dicen, son canciones proféticas. Vos hablás de algo y a mí se me viene la nota,
la estrofa y empieza a cantar. Eran cosas que surgían solas. Había interpretaciones de lenguas, visiones, éramos testigos de sanaciones. Yo me acuerdo una vez con Julio del Valle, estábamos en una asamblea y nadie estaba orando por sanación, y teníamos un hermano que era de la zona de San Isidro, Pedro, eso es lo único que me acuerdo, que él, por un accidente, las dos piernas le quedó, como se dice, domador de barril, pero era por un accidente. Y cuando estábamos en la oración y orábamos y alabamos a Dios, en un momento empezamos a sentir un ruido, un crujido, y el Señor estaba enderezando las piernas de Pedro y nadie estaba orando por sanación. Y uno sentía y se le enderezaron las dos piernas. Eso se veía en un grupo. Y eran hermanos como cualquiera de nosotros. Nadie era el gran sanador. El gran sanador es el Espíritu Santo, porque Él hace, pero Él necesita hombres y mujeres de mucha oración, que alaben y glorifiquen en fe, que realmente sea una catarata de alabanza que no se termina. Había visiones, don de ciencia, liberaciones. Me acuerdo una vez, yo cuando estaba en el equipo pastoral y me puse de novio con Zulema, y Zulema era separada. Después ella hizo el juicio de nulidad, pero en ese momento ella estaba separada, y cuando se enteró Rubén Pochi, que era el coordinador, me bajó de un plumazo. De la pastoral pasé a ser indio raso. Y me acuerdo que en un grupo donde me inserté, que creo que era Crecimiento 1, Crecimiento 2, ¿no? Empezamos a oler un olor a azufre, y me decían los servidores: Antonio, no, yo soy una oveja, yo no me puedo meter, de ahora en más arréglense ustedes, porque yo soy una oveja, nada más, ya no soy ni servidor. Pero ese olor a azufre y un grito que pegó un hermano, y eran esas cosas. Salían los demonios porque no aguantaban la alabanza de los hermanos. La alabanza era poderosa. Cuando alababan los grupos, había poder en esa alabanza. Por eso que el demonio no podía estar en ese grupo y realmente salió sin que nadie le orase por liberación. Bueno, esas cosas no sabemos por qué se perdió. ¿Qué pasó? ¿Por qué la renovación fue apagando ese fuego de esos años? ¿Qué hicimos nosotros mismos?
para que ese fuego hoy no lo podamos experimentar. Nuestras reuniones eran verdaderos recintos carismáticos. Hoy también se dan muchas enseñanzas sobre carismas, pero no se sabe cómo experimentar y usarlos. Nosotros nos llamamos grupos carismáticos y lo somos, pero los carismas no sé dónde están. ¿Por qué hoy a los hermanos les cuesta abrirse al Espíritu Santo? Hace poco hicimos un seminario de vida, toda la comunidad, y fueron muy pocos los carismas que florecieron en ese seminario. Entonces, algo pasa y tenemos que redescubrir para volver a ser lo que fuimos. Más que formación, yo creo que necesitamos información práctica. Porque formación tenemos mucho sobre carismas. Y hablamos, las dos asambleas el año pasado, habló sobre los carismas. Pero yo creo que más que hablar tenemos que hacer que los hermanos pierdan el miedo a abrirse al Espíritu Santo, como éramos antes. El padre Jorge Luis, cuando estuvo en el encuentro de vicaría, él nos habló diciendo que nunca se olvidó de dos servidores que lo recibían a él cuando en esa época la comunidad se reunía solamente en la iglesia. Era una gran asamblea y solamente iniciación estaba en esos saloncitos que cuando vos entras a la parroquia, bueno, ahora le hicieron como 3 saloncitos en uno, antes era un solo salón y ahí estaba iniciación y el resto de la comunidad todo en la iglesia. Pero había 2 servidores y es lo que decía el padre Jorge: nunca me voy a olvidar de ellos, de Carlos y Elizabeth, que eran matrimonio. Carlos Bruno y Elizabeth, no sé cómo era el apellido. Hoy día están en convivencias. Pero es muy importante el recibimiento. Acá tenemos un hermano, Ángel, el que se está por casar y quiere hacer la bendición, quiere hacer un pequeño ágape acá en el centro trinitario. Él es un hermano nuevo, podríamos decir. Yo creo que vos viniste en febrero, enero, más o menos, que venía porque la novia venía, entonces Ángel no la quería dejar sola y bueno, te acompaño. Bueno, él, en el encuentro de la vicaría,
Yo este testimonio de él me enteré porque me contó Eduardo Bello, no por él. Me contó Eduardo Bello a los 2 o 3 días. Él cuando entró había una ex servidora nuestra, María Julia, que los recibía. Y él le dijo a Eduardo, para mí comenzó el encuentro en la puerta, porque cuando me recibió esa hermana, y no sé lo que le dijo, él le dijo a Eduardo, ahí comenzó mi encuentro del Señor. Y a Eduardo también lo recibieron, y él me dijo, qué bueno, Antonio, lo que hicieron, de poner a una persona sobre la vereda para recibir. Como ahora también está una hermanita de miércoles noche. Pero es muy importante cuando te reciben con una sonrisa, aunque vos seas ya de la comunidad, porque Ángel ya viene a la comunidad. Pero no sé lo que el Espíritu Santo pudo haber hecho en él cuando esta hermana lo recibió. Y cuando le preguntaron a María Julia, ¿por qué te fuiste si no estabas encargada de estar en la puerta? ¿Por qué hiciste eso? Porque eso me enseñó Juan 17:21. Cuando yo pertenecía a esa comunidad, la comunidad me enseñó a recibir a los hermanos. Ella ahora es servidora en la parroquia de La Redonda. Pero lo que se mama queda. Por eso es muy importante el recibimiento. Y yo creo que también nosotros tendríamos que implementar, tanto a la tarde como a la noche, estar cuando vos entrás al patio nuestro, estar recibiendo a todos, aunque sea un servidor, pero darle la bienvenida, bendecirlo, porque es muy bueno que alguien te reciba. Los hermanos cuando son recibidos en los grupos y le cantamos la bienvenida, les llega mucho, les toca el corazón, porque en este mundo y en este Buenos Aires sobre todo, que a un desconocido nadie le da un saludo ni un buen día ni nada, que vengan y te abracen y te besen y que te canten, toca mucho el corazón. También el padre Jorge Luis nos hablaba del pastoreo, y eso es algo que también en nuestra comunidad se perdió. Y el padre Jorge Luis decía, para ser pastor primero tenés que ser oveja. No podés ser pastor sin antes haber sido oveja. Entonces es muy importante también que podamos reflotar en nuestra comunidad algo que se perdió. El padre también nos hablaba que hoy día, yo creo que uno de los culpables fue la pandemia, que muchos de los carismáticos están prendidos a 1000 devociones. Devoción a este, al otro, y entonces llega el momento que vos tenés que orarle al Señor,
y ya estás cansado porque ya rezaste 10 devociones, a este, al otro, a aquella, allá. Entonces nos llenamos de devociones. Y lo importante es orar al Señor, porque es Él quien te llena de su poder. Para nosotros, la vida de oración es tan importante como respirar. No podemos pasar un día sin respirar. No podemos pasar un día sin orar. Porque si no, como dice Pedro, cuidado que hay un león rugiente buscando a quien devorar. Y nos encuentra distraído y nos come. Y ustedes saben cuando Jesús estaba en el huerto de los olivos y le decía a sus apóstoles, oren que yo subo un poco más arriba. Y cuando volvía los muchachos estaban todos apolillando. Lo despertaba otra vez, volvía a orar. Cuando otra vez volvía, así 3 veces, y las 3 veces los muchachos dormían. ¿Y qué les dijo Jesús? Y eso es algo que no nos debemos olvidar. Jesús le dijo, y hoy te dice a vos, oren para no caer en tentación. Por eso tenemos que orar. Dios no va a dejar de ser Dios porque yo ore o no ore. Dios quiere que oremos para no caer en tentación. Es un beneficio para nosotros, cristianos carismáticos. Es muy importante nuestra oración personal. A veces gastamos más tiempo frente al sagrario eléctrico, mirando un diario, porque hoy tenemos la suerte o la desgracia de que los diarios lo tengamos en el celular. Entonces, no importa si el diario te dejó o no, porque abrís el celular y tenés todos los diarios que quieras. Entonces también se pierde mucho tiempo con el celular. Mucho tiempo se pierde con el celular. Por eso, hermanos, hay que ponerse las pilas y empezar a orar de a poco. No importa cuántos minutos ores, lo importante es que lo hagas de corazón. Que no repitas como un loro, sino que lo hagas de corazón. A veces el Señor no necesita miles de palabras. Aunque vos le digas 2 palabras, pero que esas palabras salgan de tu corazón, valen mucho más que 500 rosarios, que cuando vos rezás el rosario tu cabeza anda volando en cualquier lado. San Luis Gonzaga, un santo creo que era dominico, tardaba 17 horas para rezar un rosario. 17 horas. A veces en la última Ave María se le disparaba la mente y comenzaba de vuelta. Y nosotros, Dios te salve María, y estamos... Tu mente vuela de aquí a allá, cocinaste para el otro día, pagaste el impuesto. Y yo no sé si eso vale.
Porque estar repitiendo sin sentido, ni saber lo que estás diciendo, porque lo sabemos de memoria. Pero bueno, lo importante es orar, hermano. Orar a aquel que te da su Espíritu Santo, aquel que te soluciona tus muchas preguntas sin respuestas, aquel que está en tu corazón. No lo busques a Jesús en una estampita, no lo busques al Sagrado Corazón en una iglesia. Jesús vivo está en tu corazón. Él está ahí, a una cuarta de tu boca. Una vez dice que venía un hombre corriendo porque quería venir al sagrario y llegó cuando el sacerdote estaba cerrando la iglesia y le dijo: Padre, vengo corriendo 10 cuadras para encontrarme con mi Señor en el sagrario. No me cierre la puerta. Le dijo: Hijo, si en 10 cuadras no lo encontraste al Señor, lo vas a encontrar en 2 minutos en el sagrario. Porque Él vive acá. Él vive acá. Y yo me tengo que hablarle a Él. No lo busques a Cristo en lo alto, no lo busques en la oscuridad. Él muy cerca de ti está. Todas estas cositas que antes lo hacíamos y hoy nos vamos dejando. Hay otra cosa también muy importante que se perdió en la comunidad. Cuando alguien tenía un problema con un hermano o con un servidor, vos llamabas a una persona que venga como testigo y entraban en un saloncito y se decían: primeramente vamos a orar para que esta charla sea el Espíritu Santo quien dirija. Y oraban 2 o 3 minutitos y entonces ese hermano, no importa si era un servidor el que estaba enfrente, le decía: mira, lo que dijiste a mí me cayó mal. No sé si yo estoy equivocado o vos estuviste equivocado. Y se habla y se ora. Porque cuando yo me guardo y yo empiezo: mirá lo que me dijo mirá y el otro le dijo y el otro le agregó un poco más y aquel le sacó, eso rompe la comunidad. Somos una comunidad familia. Cuando yo tengo un problema en mi familia, voy y hablo con ese familiar. Y nosotros somos una familia. Entonces, a no guardarse los problemas, vamos y hablamos. Con un testigo para que después no diga: vos no me dijiste nada. Entonces vos pones un testigo simplemente para que escuche la conversación de los dos. Pero hablando se arregla y orando se sanan los corazones. A veces hay personas que... Nosotros tenemos un caso en la asamblea anoche. Ustedes ven que Néstor, cuando habla, a veces parece que quiere imponer, ¿no? Pero es su forma de ser. Y esta hermana salió muy dolida. Y en esa época era del cafecito, que nos quedábamos a tomar el café en invierno.
Y ella hablaba con una servidora, hablaba con otra, después llegó a mí. Y después en la semana esta hermana empezó a orar. Y el Señor le mostró que el tono de voz de Néstor era el tono de voz de su papá. Y que ella tenía un gran problema con su papá. Entonces, no era la forma de hablar de Néstor, sino que ella relacionó a su papá, no lo escuchó a Néstor, lo escuchó a su papá. Y después vino ella, oró durante la semana para que el Señor la sanara, y vino y habló con Néstor y le planteó esto. Entonces, estas cositas también tenemos que empezar a practicar en nuestros grupos. Y no importa si tenés que enfrentarte a un servidor o algún miembro de la pastoral. Todos somos hermanos. Y nadie es un superhombre. Y todos somos pecadores. Y todos nos podemos equivocar. Hasta el Papa se equivoca muchas veces. Él solamente no se equivoca cuando habla sobre la fe. Por eso, hermanos, vivamos la comunidad familia. Y por último, la renovación carismática principalmente es cristocéntrica. Ustedes saben, nuestras oraciones es todo a Cristo, a Jesús. Por eso es que cuando entra algún nuevo, como también yo lo viví, vos decís, pero estos son todos evangélicos, ¿no? Todo es Jesús, 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 Jesús. No aparece ni San Antonio, ni San Cayetano, ni María, ni nada, porque todo cristocéntrico. Y también es mariana. Pero como Paco decía, a María hay que darle el lugar que le corresponde. Si Jesús es la cabeza, María es el cuello. Y María nos lleva a Jesús. Antiguamente, acá tenemos unas catequistas que seguramente se acordarán, que había un lema, a Cristo por María. Pero María te lleva a Cristo, y una vez que te encontrás con Cristo, te quedás con Él. María para muchos es un andador, que vos te prendés a ese andador y ella te lleva a los pies de su hijo. ¿Qué le dijo en el casamiento? Hagan todo lo que Él les diga. Y si ustedes leen los mensajes de la Reina de la Paz de Medjugorje, cuando habla la Virgen, todo es hacia su Hijo. Todo, vayan a Él, vayan a Él. Y nosotros nacimos de una raíz ecuménica. Y a mí me duele cuando uno sale a evangelizar a la calle, le llevamos a María para diferenciarnos de los evangélicos. ¿Por qué? Si son tus hermanos. El Concilio Vaticano II es ecuménico. Miren lo que dice el decreto sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano. Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos
es uno de los principales propósitos del Concilio Vaticano II. Entonces no usemos a María como un estandarte de un repelente off. Si yo lo que tengo, si estoy en la calle y estoy, Señor, ¿qué quiere que pidamos? ¿Qué quiere que oremos por usted? Pero si le ponemos a María ahí, el pobre tipo no se va a acercar nunca a pedir una oración. Entonces, no lo usemos a María como un estandarte político para diferenciarnos de los evangélicos. Si nosotros nacimos gracias a la imposición de manos de pastores evangélicos, fueron ellos quienes le impusieron las manos a los profesores y los profesores a los alumnos. El concilio es ecuménico. Y no sé si ustedes leyeron, porque uno de los problemas también nuestro es que no leemos lo que ponemos en los chats. Patricia es una de las personas que no sé dónde tiene la información, pero te pasa al momento. Y ella subió muchas cosas de Cariz Internacional. Ustedes saben que el 2 al 4 de noviembre hubo un encuentro internacional de Cariz en el aula Paulo VI, con la presencia de Francisco. Y el 4 del 11, que fue hace unos pocos días atrás, Rainiero Cantalamessa dijo, esto también es algo que subió Patricia, porque yo lo saqué de ahí, pero desgraciadamente a nosotros nos cuesta leer lo que pasa dentro de nuestra propia iglesia. Y a mí me duele a veces como católico que los pastores lean más los documentos de la iglesia que nosotros mismos. Yo he estado junto al pastor Zaraco de acá de Buenos Aires, que ellos se devoran los documentos por la riqueza. Dice, ustedes van en busca de la librería evangélica y nosotros los evangélicos nos vamos a San Pablo, porque ahí encontramos la riqueza. Y bueno, para terminar, Rainiero Cantalamessa, el 4 de noviembre, hace pocos días atrás, dijo, el Papa Francisco es un don que el Espíritu Santo ha hecho a toda la Iglesia, pero en particular a nosotros, a la renovación carismática. ¿Qué espera el Santo Padre de la renovación carismática y en particular de Cariz? Que contribuya al esfuerzo evangelizador de la Iglesia y trabajen por la unidad de los cristianos. Entonces, hermanos, no la usemos a María, porque el Papa nos pide la unidad de los cristianos. Tenemos que trabajar para que todos seamos uno. El cuerpo de Cristo es uno solo. Y si hoy estamos separados fueron por los propios hombres. No fue por Dios. Entonces Dios lo que busca ahora es la unidad.
El sábado 4 hubo un encuentro ecuménico que tuvo Miguel y participó el padre Jamut por la parte católica y por la parte evangélica Marta Segura. Hubo un encuentro importante. Y el miércoles pasado, a mí también me invitaron, pero digo, yo tengo mi compromiso con mi comunidad. No me puedo dejar la comunidad para ir a un encuentro que me gustaría. Estuvieron reunidos católicos y protestantes en la iglesia de Jorge y Miriam, que es un pastor pentecostal armenio. Pero bueno, ahí estuvo el padre Horacio Reina y otros sacerdotes más en este encuentro en la iglesia de Miriam. Entonces, el ecumenismo se está moviendo de a poco. El Papa nos pide que busquemos la unidad de los cristianos. La renovación nace ecuménica. El concilio fue ecuménico. Y nosotros le enchufamos a María para diferenciarnos de los evangélicos cuando nuestra propia iglesia nos llama a la unidad. Entonces, hermano, pensemos y tratemos de vivir al Espíritu Santo. Tratemos de vivir en la parte sobrenatural de Dios. La iglesia y los hermanos nos necesitan porque estamos siendo muy atacados por el mal. Realmente en estos últimos tiempos estamos siendo atacados con todas las fuerzas satánicas en nuestras familias, con enfermedades, con problemas familiares. Nuestra economía del país, porque uno dice sí, pero es fulano, está a la mano del enemigo, porque el enemigo también usa y mueve su ficha, porque él lo que busca es la destrucción de los hijos de Dios. Entonces estamos preocupados por muchas cosas y dejamos de lado al que nos puede solucionar.